Los difuntos Torricos siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieron, pero lo que es de mí siempre fueron buenos amigos, hasta tantito antes de morirse. Ahora eso de que no los quisieron en Zapotlán no tenía ninguna importancia, porque tampoco a mí me querían. Y tengo entendido que a nadie los que vivíamos en la Cuesta de las Comadres nos pudieron ver con buenos ojos los de Zapotlán. Esto era desde viejos tiempos. Por otra parte, en la Cuesta de las Comadres, los Torricos no la llevaban bien con todo mundo. Seguido habían desavenencias, y si no es mucho decir, ellos eran ahí los dueños de la tierra y de las casas que estaban encima de la tierra, con todo, y que cuando el reparto, la mayor parte de la Cuesta de las Comadres, nos había tocado por igual a los 70 que vivíamos ahí. Y a ellos, a los Torricos, nada más un pedazo de monte, con una mezcalera nada más, pero donde estaban desperdigadas casi todas las casas. A pesar de eso, la Cuesta de las Comadres era de los Torricos. Sin embargo, de aquellos días a esta parte, la Cuesta de las Comadres se había ido deshabitando. De tiempo en tiempo, alguien se iba, atravesaba el guardaganado, donde está el palo alto, y desaparecía entre los encinos y no volvía a aparecer ya nunca. Se iban, eso era todo, y yo también hubiera ido de buena gana a asomarme, a ver qué había tan atrás del monte, que no dejaba volver a nadie, pero me gustaba el terrenito de la cuesta, y además era un buen amigo de los Torricos. La cosa es que todavía después de que murieron los Torricos, nadie volvió más por aquí. Yo estuve esperando, pero nadie regresó. Primero les cuidé sus casas, remendé los techos y les puse ramo a los agujeros de sus paredes, pero viendo que tardaban en regresar, las dejé en paz. Los únicos que no dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año y esos ventarrones que soplan en febrero y que le vuelan a uno la cobija a cada rato. Así siguieron las cosas todavía después de que se murieron los Torricos. Antes, desde aquí, sentado donde ahora estoy, se veía claramente Zapotlán. En cualquier hora del día y de la noche podía verse la manchita blanca de Zapotlán allá lejos. Eran los días en que todo se ponía de otro modo aquí entre nosotros. La gente sacaba de las cuevas del monte sus animalitos y los traía a amarrar en sus corrales. Entonces se sabía que había borregos y guajolotes. Fue como a mediados de las aguas cuando los Torricos me convidaron para que les ayudara a traer unos tercios de azúcar. Yo iba un poco asustado, primero porque estaba cayendo una tormenta de esas que el agua parece escarbarle uno por debajo de los pies, después porque no sabía a dónde iba. De cualquier modo, ahí vi yo la señal de que no estaba hecho para andar en andanzas. Los Torricos me dijeron que no estaba lejos el lugar a donde íbamos. En cosa de un cuarto de hora estábamos allá, me dijeron, pero cuando alcanzamos el camino de la media luna, comenzó a oscurecer y cuando llegamos a donde estaba el arriero, ya era alta la noche. El arriero no se paró a ver quién venía, seguramente estaba esperando a los Torricos, y por eso no le llamó la atención vernos llegar, eso pensé. Pero todo el rato que trajinamos de aquí para allá con los tercios de azúcar, el arriero se estuvo quieto, agazapado entre el zacatal. Entonces le dije eso a los Torricos. Les dije, ese que está ahí tirado parece estar muerto o algo por el estilo. No, nada más ha de estar dormido, me dijeron ellos. Lo dejamos aquí cuidando, pero se ha de
haber cansado de esperar y se durmió. Yo fui y le di una patada en las costillas para que despertara, pero el hombre siguió igual de tirante. Está bien muerto, les volví a decir. No, no te creas, nomás está tantito atarantado porque Odilon le dio con un leño en la cabeza, pero después se levantará. Ya verás que en cuanto salga el sol y sienta el calorcito, se levantará muy aprisa y se irá enseguida para su casa. Agárrate ese tercio de ahí y vámonos, fue todo lo que me dijeron. Ya por último le di una patada al muertito y sonó igual que si la hubiera dado a un tronco seco. Luego me eché la carga al hombro y me vine por delante. Los torricos me venían siguiendo. Los oí que cantaban durante largo rato, hasta que amaneció. Cuando amaneció, dejé de oírlos. Ese aire que sopla tantito antes de la madrugada se llevó los gritos de su canción y ya no pude saber si me seguían, hasta que oí pasar por todos lados los ladridos encarrelados de sus perros. De ese modo fue como supe qué cosas iban a espiar todas las tardes de los torricos, sentados junto a mi casa en la cuesta de las comadres. A Remigio Torrico yo lo maté. Ya para entonces quedaba poca gente entre los ranchos. Primero se habían ido de uno en uno, pero los últimos casi se fueron en manada. Ganaron y se fueron, aprovechando la llegada de las heladas. En años pasados llegaron las heladas y acabaron con las siembras en una sola noche, y este año también, por eso se fueron. Así que cuando yo maté a Remigio Torrico, ya estaban bien vacías de gente la cuesta Las Comadres y las lomas de los alrededores. Esto sucedió como en octubre. Me acuerdo que vi una luna muy grande y muy llena de luz, porque yo me senté afuerita de mi casa a remendar un costal todo agujerado, aprovechando la buena luz de la luna, cuando llegó el Torrico. Ha de haber andado borracho, se me puso enfrente y se bamboleaba de un lado para otro, tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. Ir ladereando no es bueno, me dijo después de mucho rato. A mí me gustan las cosas derechas, y si a ti no te gustan, ahí te lo haiga, porque yo he venido aquí a enderezarlas. Yo seguí remendando mi costal, tenía puestos todos mis ojos en coserle los agujeros, y la aguja de arria trabajaba muy bien cuando la alumbraba la luz de la luna. Seguro por eso creyó que yo no me preocupaba de lo que decía. «A ti te estoy hablando», me gritó. Ahora sí ya corajudo. «Bien sabes a lo que he venido». Me espanté un poco cuando se me acercó y me gritó aquello casi a boca de jarro. Sin embargo, traté de verle la cara para saber de qué tamaño era su coraje y me le quedé mirando, como preguntándole a qué había venido. Eso sirvió, ya más calmado se soltó diciendo que a la gente como yo que había que agarrarla desprevenida. «Se me seca la boca al estarte hablando después de lo que hiciste», me dijo. «Pero era tan amigo mío, mi hermano como tú, y solo por eso vine a verte, a ver cómo sacas en claro lo de la muerte de Odilon». Yo lo oía ya muy bien. Dejé a un lado el costal y me quedé oyéndolo sin hacer otra cosa. Supe cómo me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano, pero no había sido yo. Me acordaba quién había sido, y yo se lo hubiera dicho, aunque parecía que a él no me dejaría lugar para platicarle cómo estaban las cosas. Odilon y yo llegamos a pelearnos muchas veces, siguió diciéndome. Era algo duro de entender, y le gustaba encararse con todos, pero no pasaba de ahí. Con unos cuantos golpes se calmaba, y eso es lo que quiero saber, si te dijo algo o te quiso quitar algo, o qué fue lo que pasó. Pudo ser que te haya querido golpear y tú le madrugaste. Algo de eso ha de haber sucedido. Yo sacudí la cabeza para decirle que no, que yo no tenía nada que ver. Oye, me atajó el Torrico. Odilon llevaba ese día 14 pesos en la bolsa de la camisa. Cuando lo levanté, lo esculqué y no encontré esos 14 pesos. Luego ayer supe que te habías comprado una frazada. Y eso era cierto, yo me había comprado una frazada. Vi que se venían muy aprisa los fríos y el gabán que yo tenía estaba ya todito hecho garras. Por eso fui a Zapotlán a conseguir una frazada.
pero para eso ya había vendido el par de chivos que tenía. Y no fue con los 14 pesos de Odilon con lo que la compré. Él podía ver que si el costal se había llenado de agujeros, se debió a que tuve que llevarme el chivito chiquito ahí metido, porque todavía no podía caminar como yo quería. Por eso, al pasar Remigio Torrico por mi lado, desensarté la aguja y sin esperar otra cosa, se la hundí a él cerquita del ombligo. Se la hundí hasta donde le cupo, y ahí la dejé. Luego se engaruñó, como cuando le da el cólico, y comenzó a calambrarse hasta doblarse poco a poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo, todo entelerido y con el susto asomándosele por el ojo. Por un momento pareció como que se iba a enderezar para darme un machetazo con el guango, pero seguro se arrepintió o no supo ya qué hacer. Mira, Remigio, me has de dispensar, pero yo no maté a Odilon, fueron los alcaraces. Yo andaba por ahí cuando él se murió, pero me acuerdo bien de que yo no lo maté. Fueron ellos, toda la familia entera de los alcaraces. Se le dejaron ir encima y cuando yo me di cuenta, Odilon estaba agonizando. ¿Y sabes por qué? Comenzando porque Odilon no debía haber ido a Zapotlán. Eso tú lo sabes. Tarde o temprano tenía que pasarle algo en ese pueblo, donde había tantos que se acordaron mucho de él. Y tampoco los alcaraces lo querían. Ni tú ni yo podemos saber qué fue a hacer él a meterse con ellos. Fue cosa de un de repente. Yo acababa de comprar mi zarape y ya iba de salida cuando tu hermano le escupió un trago de mezcal en la cara a uno de los alcaraces. Él lo hizo por jugar. Se veía que lo había hecho por divertirse, porque los hizo reír a todos, pero todos estaban borrachos, Odilon y los alcaraces y todos, y de pronto se le echaron encima, sacaron sus cuchillos y se le apeñuscaron y lo aporrearon hasta no dejar de Odilon cosa que sirviera. De eso murió. Como ves, no fui yo el que lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para nada. Me acuerdo que eso pasó allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán. Y digo que me acuerdo que fue por esos días, porque en Zapotlán estaban quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tiré a Remigio se levantaba una gran pargada de chipilotes a cada tronido que daban los cohetes. ¡Híjole! ¡Ya llegó el que andaba ausente! Hoy toda la gente póngase muy abusada, gana su zancudo y ese pica de volada. En esto del dengue es el hijo del chinchín, póngase abusado porque ya está aquí. El sacudito loco, el sacudito loco. Agua que te pica, el sacudito loco. El sacudito loco, el sacudito loco. Agua que te pica, el sacudito loco. Ya llegué de donde andaba. De eso me acuerdo.
Pero, va, sí, comencemos aquí a grabar otra vez. Pero al quitarse de frente la luz de la luna hizo brillar la aguja que yo había clavado en el cristal. Y no sé por qué, pero de pronto comencé a tener una fe muy grande en aquella aguja. Por eso al pasar de mis notas brincó por mi lado. Alcé la aguja y sin esperar otra cosa, pero un día él se quita de lo que dijo. Y ahí la dejé. Luego se engañó. O con la aguja lo mató. Entonces con la aguja lo mató. Vos le vas a hacer el ombligo y ella... no, tipo, vamos a hacer, no te ves o algo así. Algo así como tipo que te salga Sí, cuando te mata. ¡Dale pues! Ya lo quiebran. Enseñar así, poner la mano. ¡Chile! Echate un gran montón.